Muy bien, vamos a seguir ahora con la parte más padre, la parte más sabrosa de la endocrinología, que es el diagnóstico, pero también hablando de Cushing, es la parte más compleja. Es muy complejo hacer el diagnóstico de Cushing, es algo que requiere tiempo, que requiere paciencia, que tenemos que hacerlo bien, paso a paso, no podemos saltarnos nada porque nos podemos equivocar y si nos equivocamos con el diagnóstico del paciente podemos hacer un tratamiento inapropiado o indebido. Entonces, con mucha sutileza, con mucha calma, platicar con el paciente, que son cosas que llevan tiempo, que a veces puede haber baches en el diagnóstico, pero traten de siempre hacer las cosas en orden, paso a pasito, porque si no podemos causarle un daño al paciente. Muy bien, entonces para hacer el diagnóstico de Cushing necesitamos hacer tres pasos generales. Los vamos a ver, ahora sí que desmenuzados cada uno de estos, pero son estos tres pasos en específicos. Como número uno tenemos que descartar causas exógenas, o sea, tenemos que descartar que el paciente se esté chocheando, ¿vale? O que esté consumiendo o aplicándose glucocorticoide de alguna situación que no sabemos o que el paciente no lo sabe, ¿de acuerdo? Como número dos, una vez que ya descartamos que el paciente esté consumiendo glucocorticoides, tenemos que realizar pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje nos van a servir para diagnosticar síndrome de Cushing. O sea, nos van a ayudar para diagnosticar que hay un exceso de cortisol en mi paciente, ¿vale? Solamente para eso, ¿va? Finalmente, en el paso número 3, vamos a establecer la causa. Con algunas otras pruebas nos va a ayudar a localizar de dónde viene el problema, ya sea que es un tumor hipoficiario, un tumor ectópico o si tiene un tumor en glándula suprarrenal, ¿va? Entonces vamos a empezar. Como número uno, paso número uno, tenemos que descartar las causas exógenas. Esto es con un interrogatorio muy importante, muy intenso. Sacudimos al paciente hasta que nos diga la verdad, si se está tomando algo, si el entrenador del gimnasio le dio un polvito mágico o si fueron con un nutriólogo en China muy famoso que les dio algunos test. Siempre tenemos que pero tenemos que hostigar al paciente para que nos diga que no se esté tomando nada, que tenga glucocorticoide. Entonces, uno, tenemos que descartar fármacos asociados y enfermedades que van a requerir glucocorticoide, ¿no? Enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, a lo mejor orbitopatía de Graves, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, o sea, va a haber enfermedades que nos van a causar un Cushing secundario por el uso de glucocorticoides. Los suplementos, aquí ya estamos hablando un poquito con el entrenador del gym o cosas que no están validadas o que no están, pues sí, validadas por COFEPRIS, que el paciente los está consumiendo sin saber qué tiene, ¿vale? Glucocorticoide, cuidado con los glucocorticoides de depósito, sobre todo los asociados a vitamina B12, que normalmente se utilizan para el tratamiento del dolor articular, ya sea agudo o crónico, pero mucho cuidado porque el paciente al consumir esto o al aplicárselo una o dos veces a la semana puede sentirse muy bien, pero al cabo de 3 o 4 meses pues va a desarrollar un hipercortisolismo, ¿vale? Común, cada vez más común, desafortunadamente, es el uso inapropiado de glucocorticoides tópicos por cuestión de meses o años que pueden dar las características del síndrome de Cushing. La homeopatía, ¿vale? Porque realmente no sabemos qué traen los medicamentos homeopáticos y los test, que suena a broma, pero es real. Mucho cuidado cuando los pacientes compran o consumen cosas que no están reguladas, ¿vale? Siempre que no haya regulación, siempre que no haya una etiqueta formal con un sello formal de información nutricional, sospechar que eso puede tener cortisol. Bien, entonces ese es el paso uno. Ya sacudimos al paciente, ya nos juró y nos perjuró que no se está tomando nada. Entonces, ok, descartamos el hipercortisolismo exógeno, o sea, el paciente no se está tomando nada. Ahora, lo siguiente, ya estamos sospechando que tiene hipercortisolismo endógeno, o sea, su cuerpo está produciendo mucho cortisol. Entonces, lo que tengo que determinar es si sí está produciendo mucho cortisol el cuerpo o no. O sea, si sí está habiendo un exceso de cortisol o no. Si hay hipercortisolismo o no. Esto es lo que tenemos que hacer con estas pruebas. ¿Qué pruebas tenemos disponibles para hacer esto? Como número uno, el cortisol urinario de 24 horas. Como número 2, la supresión con 1 miligramo de dexametasona, que también se le llama dosis bajas, así lo van a leer en inglés. Dosis bajas de dexametasona, ¿vale? También está el cortisol nocturno salival y lo que nos recomiendan las diferentes guías, sobre todo la estadounidense y la europea, es que realicemos 2
o 3 pruebas. Dependiendo de lo que nosotros tengamos disponible, son las pruebas que vamos a utilizar. Dependiendo las normativas o los lineamientos de cada país, es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? En general, en México, en diferentes centros, lo que se hace es realizar 2 cortisoles urinarios, o sea, realizamos un cortisol urinario de 24 horas. Si ese sale positivo, el cortisol urinario sale positivo, el número 1, entonces, como número 2, vamos a repetir el cortisol urinario. Y si ese segundo cortisol urinario sale positivo, entonces vamos a hacer una prueba con dosis bajas de dexametasona, con 1 miligramo. Y si esa prueba sale positiva, entonces aquí yo ya tengo el diagnóstico de síndrome de Cushing, el diagnóstico bioquímico o hipercortisolismo endógeno, ¿vale? Entonces, no es algo estandarizado en el mundo, depende del sitio, depende de la guía en la que te bases y depende de la disponibilidad que tengas. Ahora, ¿por qué en estos lineamientos no se utiliza el cortisol salival nocturno? Porque en México solo hay un par de laboratorios que lo manejan y no está estandarizado, y desafortunadamente para cómo se debe de tomar el cortisol salival nocturno tampoco es de manera adecuada. Entonces, para nosotros en México, aunque sí lo vamos a revisar, pero para nosotros en México no lo vamos a utilizar, ¿vale? Por eso, como prueba número 1, cortisol urinario. Sale positivo, le repito el cortisol urinario. Este sale positivo, entonces me voy a la prueba con dosis baja de dexametasona. Esta sale positiva, entonces ya tiene Cushing. Ahora sí, vean cómo no es tan sencillo. Los estudios tienen buena sensibilidad, algunos tienen mejor especificidad que otros, pero nos van a ayudar a determinar primero si sí tiene un exceso de cortisol o no. Es algo súper tranquilo, súper detallado, súper suave. Tienes que ser muy paciente, pero también tienes que ser muy empático con el paciente que probablemente ya tiene un par de años con estas alteraciones, que se ve físicamente que a lo mejor tiene depresión. Entonces tenemos que ser muy empáticos y jugar con esto para que el paciente no se siente estresado, como ayudarlo a afrontar que esto es un proceso largo, es un proceso lento, y porque tenemos que estar 100% seguros que sí tiene Cushing. O sea, no podemos enviarla a una resonancia, a una posible cirugía, si no nos queda clara o no nos queda claro que tiene Cushing. Bien, entonces primer prueba número 1 es el cortisol urinario de 24 horas. Aquí la recomendación siempre es pedir una depuración de creatinina asociada para saber si mi paciente sí recolectó bien la orina o no. Lo que recomiendan en diferentes lineamientos de patología clínica es que sea a partir de la segunda micción del día 1 hasta la primera micción del día 2. Entonces le van a dar su botecito al paciente. Entonces el día que va a empezar la recorrección, la primer pipí, va al baño, hace pipí, normal, le jala, listo. Y la segunda recolección, a partir de la segunda recolección, ya la pone en el botecito. Hasta el otro día se despierta y va a hacer pipí en el botecito, o lo va a vaciar en el botecito. Esa es la recolección apropiada de cortisol urinario de 24 horas. A ti lo que te toca es, aparte de pedir el cortisol, pedir una depuración de creatinina para saber que sí está bien colectada la orina, ¿vale? Dependiendo la guía que lean, lo que nos recomiendan para una prueba positiva, ya sea que niveles arriba de 200 microgramos en 24 horas, es una prueba positiva que para cuestiones de clase y para cuestiones de su examen lo vamos a tomar así, pero hay en algunos lineamientos que te recomiendan 2 a 3 veces el rango superior. Nuevamente, dependiendo del laboratorio, dependiendo del país, dependiendo de la situación, van a ser los niveles específicos para o que nos van a dar un mejor rendimiento para el diagnóstico de Cushing, ¿vale? El cortisol urinario de 24 horas tiene una sensibilidad, vamos a llamarle aceptable, pero tiene muy buena especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cortisol urinario está negativo, o sea, seguramente ese paciente no tiene Cushing. Por eso va a ser nuestra primera prueba. Aquí lo que queremos no es saber si sí tiene o no tiene. Aquí lo que queremos es que si sale negativa es que definitivamente no tiene. Entonces ya nos podemos ahorrar esto, ¿vale? Aunque si te queda la duda por un Cushing cíclico o cosas un poquito más complejas, puedes seguir al pacientito, ¿vale? Pero esto es lo importante, especificidad del 99%. Quiere decir que si no tiene o sale negativa la prueba, no tiene Cushing. Nos quedamos muy tranquilos, ¿vale? Bien, recuerden, repetimos 2 de estos. La siguiente prueba es la supresión con 1 miligramo de dexametasona. Siempre que pidan esta prueba, piensen en su eje, ¿de acuerdo? Recuerden, hipófisis, glándula suprarrenal. La hipófisis secreta ACTH y estimula la suprarrenal para la producción de cortisol. El cortisol va hacia la glándula hipofisiaria para hacer una retroalimentación negativa
y que los niveles de ACTH se mantengan más o menos entre 10 y 45, 10 y 50, dependiendo del artículo que lean, ¿vale? Eso es lo normal, ¿va? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le hago la prueba con Dexa, con 1 miligramo de dexametasona? Entonces yo le voy a dar 1 miligramo de Dexa. La dexametasona es un glucocorticoide sintético que no va a hacer reacción cruzada con el cortisol. Entonces no lo va a medir el laboratorio. Al yo darle Dexa por fuera al paciente, yo estoy haciendo una retroalimentación negativa porque la dexametasona es un glucocorticoide potente, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy haciendo esta retroalimentación negativa, ¿vale? Como si fuera muchísimo cortisol. Entonces, en una persona sana, si yo le doy 1 miligramo de Dexa y hago esta retroalimentación negativa, la ACTH debería de bajar y el cortisol debería de bajar por debajo de 1.8 microgramos sobre litro. Esto es en una persona sana, ¿de acuerdo? ACTH baja, cortisol baja por debajo de 1.8 microgramos sobre decilitro, ¿va? Eso es lo normal. ¿Qué pasa en un paciente que tiene Cushing? O sea, que tiene un exceso de cortisol, o sea, y que le vale, o sea, ya sea por un tumor hipoficiario de ACTH o por un tumor suprarrenal. Entonces, cuando yo le doy la Dexa, 1 miligramo de Dexa, yo quiero hacer la retroalimentación negativa, pero como tiene un tumor que tiene producción autónomica que le vale un carajo si yo le estoy dando Dexa o no le estoy dando Dexa, o sea, no hay retroalimentación negativa. Entonces el cortisol va a seguir alto por arriba de 1.8 microgramos sobre decilitro, ¿vale? Entonces esto es lo que va a pasar en un paciente con Cushing. Le doy 1 miligramo de Dexa y al siguiente día el nivel de cortisol va a seguir elevado, ¿de acuerdo? Arriba de 1.8 microgramos sobre decilitro, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa con la prueba de supresión a dosis baja de dexametasona o el miligramo de Dexa. Ahora, ¿cómo se hace la prueba? Yo le voy a decir a mi paciente que en el día 1, a las 11 de la noche, como lo hice aquí, se tome 1 miligramo de Dexa, ¿vale? Y en el día 2, entre 8 y 9 de la mañana, se tomen los niveles de cortisol, ¿vale? ¿Por qué a las 8 y 9 de la mañana? Porque es más o menos el rango entre 8 y 10 de la mañana, que es el pico matutino máximo de cortisol en la sangre, ¿vale? Por eso está estandarizada ahí. Entonces, en el día 1, 11 de la noche, le damos 1 miligramo de Dexa y en el día 2, entre 8 y 9 de la mañana, le pedimos sus niveles de cortisol. Si los niveles de cortisol salen por abajo de 1.8, entonces está normal, no tiene hipercortisolismo. Pero si salen arriba de 1.8, sí tiene hipercortisolismo, ¿vale? Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 80%, que puede llegar hasta el 95%. Entonces va a tener un poquito mejor rendimiento en diagnosticar a los que sí tienen Cushing, pero sigue teniendo un buen rendimiento para descartar a los que no tienen Cushing. Entonces, cuando nosotros juntamos dos cortisoles urinarios positivos, o sea, arriba de 200, y una prueba con dosis baja de dexametasona, donde el cortisol está elevado a pesar de que yo le di Dexa, entonces ya tengo mis 3 pruebas positivas, ya puedo hacer el diagnóstico como tal de síndrome de Cushing bioquímico o hipercortisolismo endógeno, ¿vale? Entonces, hasta ahorita, lo que yo sé es que mi paciente con todas las características clínicas, los estigmas de Cushing, más las 3 pruebas de laboratorio que yo ya le pedí, mi paciente tiene Cushing. Ahora, vamos a revisar la última prueba porque se trata de aprender de todo, ¿vale? Bien. Como última prueba es el cortisol salival nocturno, ¿vale? El cortisol salival nocturno sí hay disponible en un par de laboratorios en México. Desafortunadamente, este no está muy estandarizado. Este, sobre todo, lo que yo he leído es que se utiliza mucho en la Unión Europea y en Canadá. ¿Por qué? Pues salud universal, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Para recordar un poquito, hay que recordar un poquito el ciclo circadiano de la secreción de cortisol. Entonces, recuerden que el cortisol se empieza a secretar entre 3 y 5 de la mañana y su pico máximo está entre 8 y 10 de la mañana, ¿vale? Posteriormente, conforme pasa el día, los niveles de cortisol van bajando gradualmente. Hay un piquito en el desayuno, un piquito en la comida,
y un piquito en la cena, ¿vale? Pero va bajando gradualmente hasta que más o menos entre 7 y 11 de la noche los niveles de cortisol van a estar por debajo de 5, o sea, ya no van a ser detectables por las pruebas normales, ¿vale? El cortisol ya está bajito. Entonces, ¿de qué se aprovecha esta prueba del cortisol salival nocturno? De que no tiene que haber cortisol en ninguno de nosotros de personas sanas a las 11 de la noche, ¿va? Si mi paciente tiene niveles de cortisol a las 11 de la noche detectables, inclusive elevados, esto está hablando que ya perdió el ciclo circadiano y esto es un dato muy importante de que tiene síndrome de Cushing, ¿vale? ¿Cómo se hace en Europa? Lo que yo he leído que se hace en Europa es que digamos que el asistente de laboratorio va a la casa del paciente, toca la puerta y le toma la muestra del cortisol salival. La guarda en una bolsita, lo lleva al laboratorio y lo procesa en ese mismo momento. Eso sería lo ideal, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ir a la casa del paciente? Porque el paciente no debe estar estresado, no lo debemos espantar, no lo debemos picar, no nada. El punto es que sea lo más fisiológico posible. ¿Por qué? Porque cualquier espanto, dejar de dormir, cualquier situación puede elevar el cortisol, ¿vale? Entonces, la prueba, el cortisol salival nocturno positivo, nos va a reflejar que el paciente ya perdió el ciclo circadiano, que también nos apoya la posibilidad de que mi paciente tenga Cushing. Muy bien, esas son las 3 pruebas de tamizaje. Recuerden, tiene los estigmas, entonces lo primero es sacudirlo vigorosamente y hasta que me diga si sí está tomando algún medicamento o algo raro o no lo está tomando. Si no lo está tomando, entonces paso a las pruebas de tamizaje. En México, entonces en México estandarizado, lo que tenemos, le hacemos 2 cortisoles urinarios, los 2 salen positivos, entonces le hago una prueba con dosis baja de dexametasona. Sale arriba de 1.8 al siguiente día, entonces mi paciente tiene hipercortisolismo endógeno, ¿vale? Entonces ya sabemos que sí tiene Cushing. Sí tiene Cushing y no se está chocheando. Eso es lo que yo sé, ¿vale? Ahora lo que necesito saber es dónde carajos está el tumor, que esa es la parte siguiente, ¿vale? Entonces, para definir la causa o para empezar la localización, la primera prueba que vamos a pedir es la ACTH. ¿Por qué la ACTH? Regresemos al eje. Aquí está la hipófisis y aquí está la suprarrenal. La hipófisis secreta ACTH y estimula la producción de cortisol, ¿vale? El cortisol hace retroalimentación negativa para modular los niveles de ACTH entre 10 y 45, 10 y 50, dependiendo del laboratorio, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos un tumor en la hipófisis que produce ACTH, entonces la ACTH va a estar normal o alta, ¿vale? Y el cortisol va a estar alto. Entonces, a este ACTH normal o alta le vamos a llamar ACTH dependiente. O sea, hace que el tumor depende de ACTH. Entonces, es posible, muy probable, que el tumor esté en la hipófisis o que esté ectópico, pero que el tumor produzca ACTH, ¿vale? A eso le vamos a llamar ACTH. Por eso la primera prueba es ACTH. Recuerden, ACTH normal o alta me dice que el tumor produce ACTH. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero el tumor produce ACTH, ¿vale? Ahora, seguimos en el eje. Aquí vamos abajo, aquí está la hipófisis y aquí está la suprarrenal, ¿vale? Si lo que tenemos es un tumor en la glándula suprarrenal, en la corteza, que produce muchísimo cortisol, entonces este exceso de cortisol va a ir a la hipófisis y va a ser una retroalimentación negativa muy importante, de tal manera que la ACTH va a estar bajita, por debajo de 10, ¿vale? Entonces, si la ACTH está baja, yo tengo que asumir que el tumor produce cortisol. ¿Y dónde están los tumores que producen cortisol? En la glándula suprarrenal, ¿vale? Cuando la ACTH está baja, a esto le vamos a llamar ACTH independiente, o sea que el tumor no depende o no produce ACTH, ¿de acuerdo? Entonces, si la ACTH sale normal o alta, el tumor seguramente produce ACTH. Si la ACTH sale baja, entonces probablemente el tumor produzca cortisol y está en la glándula suprarrenal. Bien, entonces vamos a repasar esto, ¿vale? Con un diagrama de flujo para que quede un poquito más claro. Entonces,
Viene mi paciente con los estigmas de Cushing, ya los acudí, no se toma ningún medicamento, no se aplica ningún chocho, entonces le hago las 3 pruebas. Cortisol urinario positivo, cortisol urinario 2 positivo, prueba con dosis baja de dexametasona arriba de 1.8 positiva, tiene Cushing, ¿vale? Entonces, primer prueba, recuérdenlo, le voy a pedir ACTH, ¿vale? Si la ACTH sale baja, por debajo de 10 picogramos mililitro, entonces es ACTH independiente, o sea, no depende de ACTH. Lo más probable es que ese tumor produzca cortisol y que esté en la glándula suprarrenal, ¿vale? Si yo sospecho que mi paciente tiene un tumor en la glándula suprarrenal, lo que sigue es pedir una tomografía de suprarrenales. Si en las suprarrenales tiene un tumor, entonces le toca tratamiento quirúrgico con resección de toda la glándula suprarrenal, ¿vale? Suprarrenalectomía unilateral. Bien, eso es lo fácil. Ahora, aquí viene la parte un poquitito más compleja. Si la ACTH sale normal o alta entre 10 y 45, entonces esto es que el tumor o el Cushing es ACTH dependiente, o sea, depende de ACTH, o se hace el tumor produce ACTH. Ahora, lo que sigue es definir dónde está el mendigo tumor, ¿vale? Bien, entonces para saber dónde está el mendigo tumor, antes les estoy hablando de hace 3 años, no, un poquito más, 5 años, se hacía una prueba con dosis altas de dexametasona, el famosísimo test de Little fuerte, que ya no se utiliza, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy sabemos por las series más actuales que el 80% de los casos de síndrome de Cushing o de hipercortisolismo endógeno, o sea que el cuerpo lo produce, es la enfermedad, o se hace el tumor hipofisiario. Entonces, siempre que tengamos un síndrome de Cushing ACTH dependiente, lo que vamos a pedir es una resonancia magnética de hipófisis. ¿Por qué? Porque la probabilidad está a nuestro favor, o sea, 80% de los casos van a ser el tumor hipofisiario. Entonces, ya que le pido la resonancia magnética de hipófisis, acuérdate con gadolinio, siempre con gadolinio, entonces le voy a pedir, voy a revisarlo, ya se la pedí, ahora voy a revisarlo, ¿vale? Si en la resonancia magnética de hipófisis tiene un tumor mayor o igual a 6 milímetros de diámetro, entonces mi paciente seguramente tiene enfermedad de Cushing, o sea, el problema está en la hipófisis y le toca resección transesfenoidal de hipófisis, ¿vale? Bien, pero si cuando yo le hago la resonancia, si no tiene tumor o el tumor mide menos de 6 milímetros, entonces seguramente tiene un tumor ectópico, pero para nuestro nivel licenciatura, hasta ahí nos quedamos, ya no hacemos nada. Lo que seguiría sería un cateterismo de senos petrosos para definir si es central o periférico, pero esto para ustedes ahorita ya no, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caminito que ustedes deben de saber muy bien, tanto para su nivel licenciatura como para un posible examen en ARM o el MIR, sobre todo es en el que he visto que más o menos lo manejan así? Es, si la ACTH sale normal o alta, recuerden, es ACTH dependiente, entonces le pido la resonancia magnética de hipófisis. Y si en la resonancia tiene un tumor, entonces tiene enfermedad de Cushing, o sea, tiene un tumor en la hipófisis y le toca cirugía, ¿de acuerdo? Ese es el caminito que deben de seguir. Ahora, en el examen puede ser que también pregunte un adenoma suprarrenal. Entonces, si la ACTH está baja, o sea, es ACTH independiente, entonces le tengo que pedir una tomografía o resonancia de suprarrenales. Y si tiene un tumor en la suprarrenal, entonces le toca suprarrenalectomía unilateral, ¿vale? Aunque también hay algunos artículos relativamente nuevos que nos dicen que solamente quitando el tumor también puede haber remisión del Cushing, ¿va? Pero eso es lo que tienen que saber. Bien, ahora, recuerden, para cuando sospechamos de enfermedad de Cushing, tenemos que pedir nuestra resonancia magnética de hipófisis. Recuerden, siempre va con gadolinio. ¿Vale? 90% de los casos de enfermedad de Cushing van a ser microadenomas. La media o el promedio es de 6 milímetros de diámetro. Por eso, si mide 6 milímetros o más,
seguramente 90% de las veces va a ser una enfermedad de Cushing. Recuerden que para Cushing siempre hay que pedir una resonancia magnética de alta resolución, de preferencia con cortes de 1.5 milímetros, aunque en los lineamientos permiten que sea de entre 1.5 y 3 milímetros de grosor los cortes.